Realmente no se tiene una gran cantidad de datos sobre el tema, y sin datos, ¿cómo podemos llegar a conclusiones definitivas? Tomás Alva Edison. En el video del día de hoy mostraremos el análisis que realizamos sobre una base de datos de avalones, pero antes de esto debemos de describir nuestra base, entonces vamos a ello. Los avalones son un molusco de la familia Aleotidae y la edad del avalón se determina cortando la concha a través del cono, tiñéndose y contando el número de anillos a través del microscopio. Esto lleva demasiado tiempo. Entonces, esta base de datos contiene 4177 registros a través de 8 variables que podemos observar, las cuales contienen datos tanto categóricos, enteros y reales que nos permiten determinar la edad del avalón. Aquí en la tabla podemos observar la variable, su tipo, elementos en los que se mide y especificaciones. El objetivo de esta base de datos es el predecir la edad del avalón a partir de mediciones físicas y se creó el 1 de diciembre de 1995 y bueno, la obtuvimos de aquí. Pero ya viendo esto, vamos al análisis. Ahora, para la limpieza de la base de datos, nosotros nos encargamos de analizar los datos irrelevantes, datos duplicados, valores estructurales, datos atípicos y datos faltantes. Pero en la búsqueda y selección de la base de datos en la primera fase del reto nos enfocamos en buscar bases de datos que no tuvieran tantos problemas, por lo que no tenemos datos irrelevantes, no hay datos duplicados ni datos faltantes. No existe un error estructural como tal en las diferentes variables, pues todas se relacionan unas con otras. Pero para valores atípicos generamos los diferentes boxplots que pueden ver aquí en pantalla, en donde podrán ver que todas nuestras variables tienen valores atípicos. Nosotros nos encargamos de buscar los valores atípicos teniendo un total de... y eso nos deja un total de registros de nuestra base de datos que se limpió del principio de... Con esto terminó la limpieza de la base de datos y procedemos al análisis de las gráficas. Y bueno, ahora tocan las gráficas de Python, en donde primeramente encontramos pesos por sexo. Dentro de los pesos por sexo vemos en color rojo, en una gráfica de barras horizontal, la cantidad del peso entero, desglosado en sus diferentes tipos de pesos, peso de víscera, peso de cáscara y peso desbullado, en donde vemos que el abulón femenino es el que más peso entero tiene y que el abulón infante es el que menos peso tiene como tal. Vamos a la segunda gráfica. La segunda gráfica es una gráfica de pastel que indica el porcentaje de abulones por anillo, en donde vemos que el 57% de la población total se concentra entre el 8, 9, 10 y 11 anillos, y donde podemos ver que el que mayor porcentaje tiene es 9 anillos con 16%. La tercera es una matriz de correlación que nos permite entender cómo se relacionan las diferentes variables entre sí para ver si tienen una inferencia entre ellas, en donde vemos que tanto la edad como los anillos, al ser directamente proporcionales, tienen una correlación de 1, es decir, una correlación muy fuerte positiva. Por último, tenemos el boxplot de las edades del abulón, en donde vemos que existen abulones muy por encima que son datos atípicos, es decir, que hay abulones que tienen una edad que no se encuentra dentro del promedio dentro de los cuartiles generados. Y esto, como ya vimos, nos hace referencia a la cantidad de datos atípicos que tuvimos que haber eliminado dentro de la parte de limpieza. Esta gráfica representa el promedio de pesos que se tiene por cada anillo. Es una gráfica combinada en la cual la gráfica de barras tenemos el promedio de peso entero y también tenemos el promedio de peso desbullado, de vísceras y cáscaras de manera lineal. Nuestro eje Y tiene lo que es el peso en gramos, mientras que el X el número de anillos. Esta gráfica es una gráfica de proyección solar en donde podemos ver el peso entero desglosado en los diferentes pesos que se obtienen dentro del registro de datos, encontrando el peso desbullado, de vísceras, de cáscara y un porcentaje que es todo ese peso que es desperdiciado por otro factor. Podemos ver que el peso desbullado del peso en total corresponde al 43.36%, el de cáscara al 28.82%, el de vísceras al 21.79% y dentro del abulón existe un desperdicio promedio del 6.03%. Esta otra gráfica muestra la cantidad de avalones por anillos de cada sexo. Es una gráfica de barras donde el eje Y muestra la cantidad de avalones y el X el número de anillos. Algo importante para resaltar es que del anillo 1 al 3 y del 18 al 29 hicimos un conjunto ya que los valores no tenían gran significancia. Se puede ver que en la parte del infante el punto máximo de avalones se encuentra en 8 anillos, el de masculino en 10 anillos, al igual que en el de femenino. Esto nos hace referencia a que si queremos obtener un avalón, es más probable que se tenga con 10 anillos, que es la cantidad más alta del registro y que se observa en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de matriz de peso entero. Muestra cada una de las dimensiones que tiene el abulón, teniendo el diámetro, altura y longitud.
Es la comparación de estas tres dimensiones y el peso entero en relación a sus diferentes coeficientes de correlación. Se puede ver que la mayor correlación es el diámetro con el peso entero con una R cuadrada del 0.85, lo cual hace referencia a que la variable del eje X infiere directamente en la variable del eje Y son complementarias con una tendencia positiva. En nuestro dashboard de Power BI podemos encontrar estas 4 gráficas, entonces vamos con la primera. En esta primera gráfica podemos observar que realizamos la correlación de la edad con el número de anillos y vemos que su correlación es de 1, es decir, perfecta, ya que para obtener la edad del balón se le suma 1.5 a la cantidad de anillos. En nuestra segunda gráfica observamos un gráfico de embudo en donde observamos el promedio de peso entero que se tiene por abalón, viendo que los abalones con 2.5 años o menos tienen un peso increíblemente chico, mientras que los abalones de 30.5 años tienen el mayor peso promedio siendo de 1.81 gramos. En esta gráfica realizamos un gráfico de rectángulos en el cual podemos observar la cantidad de anillos que se encontraron por sexo. Esto fue en suma y vemos que los masculinos presentaron una mayor suma de anillos que el infante, pero el infante más que el femenino. Por último, analizamos un gráfico lineal en el que vemos cómo es el comportamiento de las dimensiones de promedio en base a la edad del balón. Y vemos que desde la edad de 2.5 hasta 12.5 años, el balón tiene un crecimiento constante respecto a sus dimensiones, y a partir de ahí tiene variaciones de decremento e incremento de sus dimensiones, y alcanza su mayor dimensión en la edad de 25.5 años. Esto fue lo de Power BI. Y con esto llegamos al final del análisis de nuestra base de datos, que constaba de 12 diferentes gráficas con información relevante dentro del estudio del abulón, de su edad y de sus anillos. En ese sentido, pudimos identificar diferentes aspectos que pueden ayudar a la comunidad, en este caso pesquera, que se encarga de recolectarlos, a que busquen sacar el mayor provecho en las ganancias. En primera instancia está el peso, en donde podemos identificar que existe un desperdicio del 6% en el peso global y que la parte femenina y masculina son los que proporcionan un mayor peso desbullado, que es el peso que se vende en general, por lo cual podemos hablar de que el sector pesquero puede enfocarse en este tipo de segmentos para tener un mayor recurso económico. También podemos identificar que existen diferentes componentes en la cuestión de dimensiones, altura y sobre todo diámetro que se relacionan directamente con el número de anillos, por lo cual el sector pesquero no tendría por qué abrir el abulón para determinar su edad. También nos dimos cuenta que dentro de los 8 anillos a los 11 anillos se concentra la mayor cantidad de abulones, por lo cual los que se encuentran fuera de esta edad puede que sean un poco más raros y por lo tanto que tengan dimensiones diferentes y que puedan servir más para la ayuda económica de la relación pesquera de abulones. Por último, tenemos un constante cambio en la cuestión del análisis de datos, que nos viene desde una limpieza hasta un desarrollo de diferentes gráficas. Las gráficas nos ayudan para que de manera más visual ustedes puedan entender estos datos que les estamos compartiendo y de manera muy significativa puedan entender cómo impactan dentro de la relación del abulón pesquero. Muchas gracias.